Bueno, bienvenidos a la clase 5. Esta es una continuación de Historia de la Biotecnología, que empezamos la clase 4 y hoy terminamos. Y acá lo que vamos a ver es la biotecnología clásica y moderna, o sea, la biotecnología que aparece, recordemos, la biotecnología antigua era la biotecnología más empírica, tenía que ver con conocimientos prácticos sin mucho conocimiento de base científico. En los años 1700, 1800, luego del iluminismo, hay una explosión muy grande de conocimiento científico. eh, y uno de los avances más grandes se da en áreas de la biología, y la química, ¿no? Entonces, acá nace la biotecnología clásica. Luego, cuando se elucida la estructura del ADN y se empieza a manipular el ADN, vamos a estar hablando de la biotecnología moderna. Vamos a ver esas dos etapas ahora, que son poco más de 100 años. El primer, este, el primer gran hito de la biotecnología clásica, lo que abre las puertas a la biotecnología clásica, es el trabajo de Louis Pasteur. Eh, acá vamos a repasar algunos hitos históricos, no están todos, obviamente, pero el de Pasteur definitivamente es uno de los más importantes porque se lo conoce como el padre de la microbiología moderna. ¿Sí? Él lo que hace es desterrar mediante experimentos, él hacía experimentos con esas botellas como las que se ven ahí con una esa ese pomo de vidrio, con una pequeña curva que permitía entrar el aire, pero que era una trampa para los microorganismos que quedaban atrapados ahí. Entonces, lo que prueba él mediante experimentos es, logra desterrar lo que se conoce como la generación espontánea, ¿sí? Que era una teoría que estaba muy en discusión en ese momento de que la vida se generaba en forma espontánea. ¿Sí? Las moléculas se juntaban y formaban células. Nos parece raro hoy en día esto, pero en ese momento era una discusión, entre científicos, en la comunidad científica. O sea, esto dividía a la comunidad científica. Él hace el experimento ese que se muestra, a la izquierda, con calor y con estas botellas. Y entonces prueba que todas las células que aparecen, que crecen, vienen de una célula anterior. Siempre. ¿Sí? Él además estudia mucho la fermentación como proceso bioquímico, entonces sienta, el precedente para todo lo que es la ingeniería de fermentaciones que vino después, que es básicamente la biotecnología clásica. Y también, bueno, inventa la pasteurización, por supuesto, que tiene una importancia enorme en la industria de alimentos. Bien, entonces lo que abre Louis Pasteur es, el padre de la microbiología, es a comprender mejor las fermentaciones, ¿sí? Entonces acá se abre todo un universo de fermentaciones de interés industrial, ¿sí? Por ejemplo, en la fabricación bueno, de los vinagres, el alcohol, el vino, la cerveza, ya se conocían, la levadura del pan, etcétera. Son todas cosas que se conocían, pero no se conocían, sus fundamentos científicos. ¿Sí? También van a aparecer otras que vamos a ver más adelante, como la fabricación de solventes utilizando bacterias, como el Clostridium, fabricación de acetona, isopropanol, el bioetanol. ¿Sí? Bueno, ácido láctico, por ejemplo, la fabricación de yogures, de salsa de soja, etcétera. Y todo esto lo que vemos es que es todos estos procesos que hoy en día están industrializados son, desde el punto de vista biológico, una estrategia que usan algunas células que no utilizan oxígeno como oxidante para regenerar el NADH, ¿sí? O sea, acuérdense que en la glucólisis nosotros generamos NADH y necesitamos nada más, perdón, hago una corrección. Son todas estrategias que se usan para volver a generar el nada más, ¿sí? Recordemos, en la glucólisis oxidamos a la glucosa para producir energía y generamos NADH, ¿sí? Que en el ciclo de Krebs, en las células que usan oxígeno, se usa para generar más energía. Pero si no tenemos oxígeno, se empieza a acumular este NADH. Y para continuar el ciclo, para continuar la glucólisis, necesitamos, oxidarlo nuevamente a nada más. Entonces, los microorganismos
diferentes microorganismos encuentran diferentes estrategias químicas para esto, y en cada estrategia química en cada no, pero en la mayoría de las estrategias químicas se genera algún compuesto químico de interés para el hombre, ¿sí? El etanol, el ácido láctico, la acetona, etc. Bueno, también más o menos en los mismos años es cuando Gregor Mendel, que era un monje en una abadía, que se ve que tenía tiempo libre, un genio Mendel, se puso a experimentar con los guisantes y con otras plantas también, y a ver qué pasaba cuando se cruzaban, qué pasaba cuando se cruzaban especies puras, cuando se cruzaban subespecies con distinto color. Él empezó a marcar rasgos fenotípicos, a hacer estadística y a ver qué pasaba con estas cruzas. Y lo que publica, que en su momento no tuvo ningún impacto, sino que se redescubrió muchos años después de muerto Mendel, son las leyes de Mendel, ¿no? Donde se habla, por ejemplo, de los rasgos recesivos y los rasgos dominantes, eh, de la segregación, o sea, que puede haber un rasgo que no se manifieste, pero que esté en la genética y se transmita en una generación siguiente, ¿sí? Piensen que hasta ese momento se creía que cuando había una fecundación, cuando había una cruza, lo que teníamos era una mezcla de los padres, ¿sí? Bueno, acá Mendel con sus experimentos pone en evidencia que esto no es así, ¿sí? Que siempre que hay dos genes y hay uno que se expresa, el otro que no se expresa, que hay uno que domina y otro recesivo. Son, es una genética muy básica, pero sienta las bases para el mejoramiento genético, ¿sí? Que antes se hacía de forma empírica, como habíamos visto cuando se hacía selección de cultivos o de animales, de la domesticación, etcétera. Sí, o sea, las leyes de Mendel son base importantísima para la biotecnología clásica, para el mejoramiento de cultivos, etcétera. Después también, siguiendo la línea de la microbiología, tenemos los postulados de Koch, eh, los postulados de Koch son un criterio de relación entre germen y enfermedad, ¿sí? Cuándo se puede atribuir un germen determinada enfermedad. Sí, pero él lo que suma mucho, además de descubrir la bacteria que causa la tuberculosis, desarrolla muchos métodos microbiológicos para aislamiento y para cultivo de bacterias puras. ¿Sí? Entonces también es un pilar necesario para lo que fue el desarrollo de la biotecnología. Y otro más también muy importante son los aportes de Buchner, que prácticamente descubre las enzimas. ¿Sí? El tipo lo que hace es publicar en 1897, acá hay una captura del primer paper, hay varios papers iguales, él lo que publica es que puede tener una fermentación con células muertas. ¿Sí? Entonces ya no son las células las causantes de la fermentación, es algo que tienen las células, que es ese algo las enzimas. Él logra con extractos de enzimas replicar la fermentación. Y de acá viene, por supuesto, que la biotecnología siempre damos como definición utilización de seres vivos o derivados. ¿Sí? O sea, utilizar enzimas es una forma de biotecnología. Estos son algunos antecedentes este, teóricos, experimentales, eh, importantes para lo que fue el desarrollo de la biotecnología que va a explotar obviamente en el siglo XX. Entonces, ahora sí, algunos hitos tecnológicos. Bueno, en 1913 tenemos el primer detergente enzimático, ¿sí? Otorrom lo que hace es, con mucha lógica, decir, bueno, el páncreas genera enzimas que degradan grasas, azúcares, proteínas, etcétera. Podríamos utilizar extractos pancreáticos, no de humanos, por supuesto, sino de cerdos en ese momento, separar esas enzimas proteolíticas, lipolíticas, etcétera, y fabricar un aditivo para detergentes. ¿Sí? Entonces lo que hace es una formulación con un detergente, como una especie de prelavado y este extracto de enzimas para pretratar prendas sucias. ¿Sí? Y es algo que se sigue usando hoy en día. Hoy en día con biotecnología moderna, este, cualquier detergente que se digne tiene enzimas, tiene lipasa, tiene enzimas para degradar moléculas orgánicas. Sí, bueno, el antecedente fue.
1914, la producción de acetona. Acuérdense que cuando veíamos ahí las fermentaciones había un bicho que producía acetona. Bueno, es el Clostridium. Y hay una historia muy interesante acá que muestra a veces lo que es el impacto de la ciencia en la historia de la humanidad. Este método de producción de acetona, acetona y otros solventes, no solo acetona, se lo debe a Chaim Weizmann, que era un químico judío nacido en Bielorrusia que trabajaba en Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, una guerra muy tecnológica, donde se empezaba a usar todos los logros de la Revolución Industrial se empezaban a llevar al campo de batalla. eh, Necesitaba muchos explosivos, ¿sí? Y en los proyectiles grandes, como los que están en los barcos, por ejemplo, se utilizaba una mezcla que se llama cordita, que es una mezcla de nitroglicerina, que es el explosivo, en acetona, ¿sí? O sea, se disolvía en acetona y después se fabricaba una especie de pasta que se metía en los proyectiles, como el que hay ahí. Se formaban como unas cuerdas, como los que se ven ahí en la foto, ¿sí? Entonces había un consumo de acetona altísimo en Inglaterra. La acetona la sacaban del acetato de calcio. Se calentaba el acetato de calcio y se formaba acetona. Una reacción que está ahí abajo. Pero ¿qué pasa? Muchos yacimientos de acetato de calcio estaban del lado alemán, bajo control alemán. Entonces no podían acceder ellos y estaban quedando sin reservas de acetona. Entonces, ¿qué pasa? Convocan a Weizmann y Weizmann les ofrece una solución. Al almirantajo le ofrece una solución. Le dice, mira, yo tengo una forma de producir acetona a partir de almidón, ¿sí? A partir de un azúcar. Pero ¿cómo? ¿A partir de almidón? Sí, sí, a partir de almidón. Yo te voy a desarrollar el método, pero a cambio, si Inglaterra gana la guerra también era contra el Imperio Otomano, que en ese momento controlaba Palestina, le dice, quiero a cambio una declaración del gobierno de Inglaterra de que todos los judíos en la diáspora tienen derecho a volver a esa tierra, a la tierra prometida en Palestina. ¿Sí? Y los tipos le dicen, bueno, dale, sí, está bien, estamos de acuerdo. Eh, Él desarrolla en poco tiempo, desarrolla este método, produce acetona en grandes cantidades, se utiliza toda esta acetona y efectivamente Inglaterra declara este, la, es una declaración de que esa tierra le corresponde a los judíos en la diáspora. Eh, y, o sea, efectivamente, este intercambio de conocimiento tuvo mucho rédito. El tipo fue el primer presidente, de hecho, de Israel, Chaim Weizmann, ¿sí? No se sabe si esta conversación existió, si es un mito o qué, pero bueno, probablemente haya tenido mucha influencia y tiene influencia hoy en día porque es una zona que sigue con problemas geopolíticos enormes. Así que fíjense hasta dónde llega la biotecnología. Eh, Fíjense, alguna de las rutas este es el Clostridium, el que está abajo de la foto de Weizmann. Ahí arriba tienen la glucólisis y cómo el Clostridium vuelve a generar NAD más y NADP más, y para eso genera etanol, como las levaduras, pero también genera butanol y acetona, y también genera ácido butírico, hay otros compuestos orgánicos de interés ahí. Pero bueno, el que interesaba acá era la acetona. Esto se sabía, y el tipo lo que hizo fue poner a punto el método de fabricación, el bioproceso, digamos, para fabricar acetona en grandes cantidades. 1923 Pfizer empieza a producir ácido cítrico a partir de Aspergillus niger, a partir de un hongo. Así que es uno de los primeros fármacos así de origen biotecnológico, sin ingeniería genética, sin nada. Tenemos obviamente el caso de la penicilina, descubierta por Fleming, y ayudado en la en la purificación por Boris Chain y Walter Florey, por lo cual ganan el premio Nobel. Bueno, este ejemplo es conocidísimo, la penicilina salvó muchísimas vidas. Hay
una explosión demográfica desde que se empieza a popularizar la penicilina. Ya existían algunos antibióticos como las sulfonamidas, pero bueno, este fue un antibiótico, el primer antibiótico de ley, digamos, porque viene de origen, de origen de un hongo, porque proviene de un hongo. El otro era sintético, así que se dice que este es el primer antibiótico de ley. Después vienen las cefaloporinas muchos años después. También a partir de la encuentra un científico italiano, Brozzu, iba tomando muestras del agua de la calle en Roma, va tomando muestras, va aislando microorganismos y uno de los que aísla es el Falosporium, de donde saca la cefaloporina, ¿sí? Que da lugar a una familia enorme de antibióticos. Y luego tenemos, ahora sí, el gran twist de la biotecnología, que es el descubrimiento de la estructura del ADN, ¿sí? Que se debe a Watson y Crick, un paper muy famoso, que ha dado lugar a controversia, por supuesto, porque ellos se inspiran, ellos obviamente venían trabajando la estructura de ADN, eran teóricos, usaban modelos, como si fueran hoy modelos computacionales, pero modelos con representaciones de pelotas, digamos, sin usar computadoras porque no había en esa época. Pero se basan en el trabajo, en la fotografía que tomó Franklin, que está ahí abajo, que era, el grupo de ella hacía cristalografías, logran cristalizar, hacer una cristalografía de ADN bastante bonita, y usan esa foto para inspirarse en armar la estructura final del ADN, que se discutían muchas conformaciones para el ADN. Se descubren la estructura del ADN y a partir de acá se abre un mundo de, che, ya sabemos cómo es la estructura del ADN. Nace la biología molecular, el dogma central, etcétera. O sea que la información se expresa en proteínas, que hay un intermediario que es el ácido ribonucleico, que el ADN es una molécula diseñada para transmitirse de generación en generación, etcétera, etcétera. Entonces, ahora sí empezamos a tocar la información genética, a manosear la información genética. Tal es así que en el 72, unos años después, Paul Berg hace los primeros cortar y pegar de la biología molecular, descubre las enzimas de restricción y las ligasas, empieza a usar las enzimas de restricción y las ligasas para cortar ADN y pegar ADN y hacer ADNs híbridos. Y de acá a transferir un gen, a clonar un gen en una bacteria, hay un pasito, ¿sí? Entonces, en 1973 logran expresar en bacterias, o sea, si le sumamos a las enzimas de restricción y a las ligas a los plásmidos, tenemos una forma muy fácil de expresar proteínas en bacterias. Muy fácil. ¿Sí? Esto es lo que se logra en 1973, que es uno de los experimentos insignia de la biotecnología moderna, que es el de Cohen y Boyer, donde ellos logran poner ADN de rana en un plásmido de una bacteria y meten el plásmido de nuevo en la bacteria, y la bacteria empieza a expresar esa proteína. ¿Sí? Hoy en día es algo de recontra rutina en un laboratorio de biotecnología, pero en esa época imagínense el impacto científico que esto causó. Unos años después tenemos a nuestro compatriota Milstein, que desarrolla los primeros hibridomas, ¿sí? Los primeros anticuerpos monoclonales, que luego fueron avanzando y haciéndose cada vez más humanos con distintas técnicas. 74 ya tenemos mamíferos transgénicos, ya empezamos a manipular embriones, ¿sí? Entonces eh, podemos empezar a meter genes de otras especies en embriones y generar animales adultos que expresan un gen de otra especie. Y en el 76, por supuesto, de todos estos avances científicos y tecnológicos tenían que cristalizarse
en una empresa, así que aparece Genentech, la primera biotecnológica moderna de, de la historia. ¿Sí? Hay una lista de drogas que empieza a comercializar, a fabricar y comercializar, este, una gran mayoría oncológicas. Y en Argentina tenemos nuestra propia Genentech, que es Biocidus. ¿Sí? Biocidus, este, Biocidus es la primera biotecnológica argentina, muy temprana, en 1983, en plena salida de la dictadura, un momento muy especial para Argentina, se funda Biocidus, que va a ser una unidad de negocios de Cidus, ¿sí? Que es una farma muy, muy antigua en Argentina. Y ellos son los primeros que empiezan a vender fármacos recombinantes en Latinoamérica. En Latinoamérica continúan comercializando al día de hoy un montón de fármacos recombinantes en bacterias, en células CHO, en varias plataformas. Y además tuvieron una época de mucha, mucha innovación, donde desarrollaron proyectos de genómica, de los primeros que hubo en el país, de terapia génica, y tenían un proyecto muy interesante que era el tambo farmacéutico, donde logran clonar vacas que produzcan con genes humanos de interés farmacéutico. ¿Sí? Lograron clonar vacas que producían hormona de crecimiento humana, que producían insulina, que producían hormona de crecimiento bovina, era para aislar y para vender al exterior, para fomentar el crecimiento de los bovinos. Fue una plataforma muy interesante con animales que están vivos, pero no hubo más novedades, sí se avanzó. Sí, pero fueron los primeros en clonar mamíferos acá, en clonar bovinos. O sea, es una empresa que fue nave insignia de la biotecnología moderna en Argentina. Eh, Ahí en toda esa situación, en Estados Unidos se da una gran controversia porque un científico indio trabajando en Estados Unidos la pregunta es si fabrica o si descubre o qué hace, pero logra generar una bacteria, no tengo la filmina acá, pero es una bacteria que degrada hidrocarburos, ¿sí? Nada, sencillamente le mete a la bacteria tres plásmidos que codifican enzimas que degradan hidrocarburos, tres enzimas distintas, y la va a patentar. Y le dicen, la oficina de patente le dice, mira, flaco, el proceso de manufactura y el método es muy novedoso, te lo voy a patentar. Ahora, el organismo no te lo puedo patentar. Un organismo es algo que está en la naturaleza, es algo que ya existe, es algo que Dios creó, no sé, o sea, no puedes ir y patentar esto. ¿Sí? Es la naturaleza no se puede ir a patentar un árbol. O sea, vos lo descubriste el bicho. El tipo va hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, hay una controversia muy grande, discusión, etcétera, la Corte le termina dando la razón. Este, ¿Por qué le da la razón? Le da razón no porque pueda patentar seres vivos, sino porque lo que dice es que si vos creás ese ser vivo, si vos lográs fabricar un ser vivo, esa fabricación es una invención humana distinta a la que se puede producir por naturaleza. ¿Sí? O sea, por naturaleza nunca se habría podido crear este organismo que degrada petróleo, eh, pero, pero sí mediante este método novedoso, así que te permito patentar este microorganismo transgénico, solo este microorganismo. Así que bueno, marcó también un antes y un después en la industria biotecnológica, porque obviamente había mucho más motivación para hacer transgénicos. Y bueno, y es lo que pasó en los años siguientes, ¿sí? Una explosión de organismos desarrollados por biotecnológicas privadas. Esto fue en 1980. 84 también algo interesante, Alex Jeffrey desarrolla el fingerprinting de ADN. Es una forma para identificar con una altísima, con una altísima precisión
para identificar una muestra de sangre como perteneciente a alguien, si para hacer identificación por ADN. Y luego de que se inventa el proceso, poco tiempo después se empieza a usar en las cortes como evidencia. Al día de hoy se utiliza como evidencia para, por ejemplo, si se secuestra una prenda con sangre y hay un acusado, hay un imputado por el hecho, se puede comparar la sangre mediante fingerprinting y mostrar que el ADN es el mismo. Sí, también sirve para afiliación, para mostrar que alguien es hijo de su padre o de su madre. Y también, por supuesto, bueno, en Argentina hubo métodos para hacer filiación lejana, o sea, filiación de un nieto con una abuela porque te faltaba un eslabón en el medio. ¿Sí? Entonces estudió el ADN mitocondrial y se logró filiar saltándote una generación, o sea que es bastante difícil. Bueno, todas estas cosas son todas cosas que se dan gracias a la manipulación del ADN, ¿sí? Al estudio del ADN. Tenemos en el 83 la primer planta transgénica, este, que son por una técnica por Agrobacterium, que nos va a dar lugar a un montón de otras plantas transgénicas de mucho interés. ¿Sí? También tenemos el primer tomate genéticamente modificado a la venta, que tenía con un ADN antisentido, se le inhibía la expresión de una enzima que degradaba, fíjense ahí en la foto, el control comparado al otro, que degradaba la pared celular. Entonces, es lógico, el tomate necesita degradar su pared celular para exponer las semillas, pensando en el tomate, ¿no? La función biológica del tomate es eso. Ahora, yo no quiero que pase eso. Yo quiero hacerme una ensalada, ¿sí? Dejarlo en la heladera 2 semanas el tomate. Entonces, a mí, consumidor, no me interesa que el tomate degrade su pared, que la degrade lo más tarde posible. Entonces, este tomate lo que tiene es una inhibición de esta enzima que degrada la pared. Entonces, tarda mucho más en pudrirse. En el 95, esto fíjense todo junto, la primera planta transgénica en el 83 y ya en los 10 años tenemos los primeros desarrollos de mucho potencial comercial. En el 95 tenemos el más importante para la Argentina, cosa que ha traído, marca el ritmo de nuestra política, que es la soja, y las exportaciones de soja, todo gracias a la soja Roundup Ready, que es la soja resistente a glifosato. Bueno, el glifosato es un herbicida que, que inhibe algunas enzimas que están en la síntesis de aminoácidos aromáticos en plantas, entonces mata a todas las plantas que se encuentren, pero le pusieron le pusieron acá los muchachos de Monsanto una enzima bacteriana con la cual hace otra ruta de síntesis de aromáticos. ¿Sí? Entonces, al tener esta enzima, yo te puedo tirar glifosato y no te pasa nada. ¿Sí? O sea, es resistente a glifosato. Esta soja entró en Argentina en el año 96, ¿sí? Y muy rápidamente se copó el mercado y hoy en día casi que sería la única, en términos prácticos, la única soja que se cultiva en Argentina, y aumentó la productividad en niveles exponenciales. Exponencialmente creció el rendimiento de la tierra sembrada con soja en Argentina, cosa que sumada a los precios internacionales, por eso digo la importancia política que tuvo esto y que tiene, es enorme. Este, Así que es otro hito de la biotecnología que impactó fuerte en este caso en nuestro país, ¿sí? Bien, 1996 es un año muy importante para la biotecnología porque tenemos el primer mamífero adulto que se logra clonar, que es la famosa oveja Dolly. ¿Qué es lo novedoso de Dolly? Lo novedoso es que lo que tenemos es un gemelo en diferido. O sea, Ian Wilmut lo que logró es
aislar una célula epitelial de la abeja, fusionarla con un ovocito, una célula sexual de la abeja femenina, un ovocito al cual se le sacaron sus cromosomas, y esta célula epitelial se fusionó con este ovocito enucleado, sin información genética. ¿Y qué pasó ahí? Se reprogramó el ADN de la célula epitelial, se reprogramó para volver al estadio anterior, o sea, volvió el tiempo atrás, se reprogramó para ser de nuevo ovocito. ¿Sí? O sea, se estamos engañando a ese ADN para que piense que es un embrión, que es un ovocito, que es un ovocigota, un huevo en estado uno, un embrión en estadio cero. ¿Sí? Eh, eso ese embrión se hace crecer hasta un estadio de blastocisto, después se transfiere y se tiene un parto. ¿Sí? Entonces, el tipo que nace, la oveja que nace, es un clon de la oveja adulta, clon en diferido. Luego de esto, acá en Argentina tenemos un referente de nivel mundial que clonó los primeros mamíferos en Sudamérica, que es Daniel Salamone, que clona el primer equino y el primer bovino. El primer bovino en 2002, que es Pampa, y el primer equino en 2010. Pampa lo hizo con ayuda de biocidos, o sea, Pampa fue un gran logro de biocidos, pero donde participó este científico. Y bueno, y el día de hoy sigue clonando felinos, perros, etcétera. También en la misma línea, bueno, también se han clonado animales en peligro o sea, que estaban extintos. Por ejemplo, en España en el 2003 pudo clonar el bucardo, que era una cabra que se había extinto durante la Guerra Civil Española. Había ejemplares congelados, se lo pudo clonar, hubo un parto exitoso y después el animal murió. Lamentablemente murió al poco tiempo, pero se logró una clonación de un animal extinto, no existía hacía décadas. La misma tecnología de clonación nos permite hacer también animales transgénicos, y es así como en Argentina también, por ejemplo, en el 2011 tenemos una vaca que produce lisozima y lactoferrina humanas, o sea, que se vendió en la prensa como leche maternizada, una vaca que genera leche maternizada. Eh, También tenemos todos esos animales del tambo farmacéutico de biocidos que les contaba, son lo mismo, son clonaciones donde se inserta un gen durante el desarrollo embrionario. También tenemos esa cabra que está ahí a la izquierda abajo, BioSteel, es un desarrollo de hace muchos años canadiense, donde se fabrica seda de araña en la leche de cabra, ¿no? Usando la misma, con transferencia embrionaria por clonación. Y bueno, después también hay otros animales que brillan en la oscuridad o que tienen sobreexpresada la hormona de crecimiento, etcétera. Y, casos muy interesantes. Eh, Volvemos atrás un poco. En el año 2000 se anuncia que se logró mapear el genoma humano, que era un proyecto que venía de muchos años atrás, más que nada fomentado por el gobierno de Estados Unidos, donde, bueno, la idea era mapear, ir identificando en qué zonas, en qué cromosoma estaba cada gen del humano. Ya se había hecho en otras especies. Esto se termina en 2003. Y a partir de este genoma, de este mapeo exitoso, de este secuenciamiento, se cuenta cuando se empieza a secuenciar todo el genoma, qué costo tiene la secuenciación del genoma de todo un organismo. ¿Sí? Y vemos, esto lo vemos un poco cuando vemos la clase de bioinformática. Los costos han bajado enormemente. Esto es a una magnitud que es mucho más significativa que lo que fue el crecimiento de la computación en los últimos 50, 60 años. Hoy en día secuenciar un genoma está por debajo de los $1000, ¿sí? Que es un precio barato, es algo accesible. Entonces la cantidad de información genómica y proteómica, y de muchas otras, pero la más importante es la genómica, la más representativa es la genómica que se ha generado es una inmensidad. Y por eso la bioinformática es cada vez más necesaria. Esto dio lugar a muchas empresitas que se dedican o a secuenciar o a bien mapear marcadores moleculares, buscar
tendencias a enfermedades, orígenes, étnicos, si vos tenés un porcentaje de africano del norte o de italiano de los Alpes en tu genoma, tu predisposición, bueno, a enfermedades, como decía, o tu perfil farmacogenómico, o sea, que según tu genoma, qué drogas te pueden hacer mejor o peor, ¿sí? Una empresa pionera en esto que es 23andMe. Y tenemos nosotros, por supuesto, nuestra contraparte argentina, que es Virginia, este, que está, cuyo director científico, bueno, es un bioinformático de mucha trayectoria en Argentina, que es Adrián Turjan. Y existen muchos otros ejemplos, por supuesto, de empresas que se dedican a lo mismo. Después les contaba la clase pasada de la biotecnología, el bioterrorismo, cuando le tiraban los cadáveres enfermos por las murallas en un asedio. Bueno, tuvimos cosas parecidas durante el 2001, cuando fueron los ataques a las Torres Gemelas. Meses después aparecieron cartas a políticos estadounidenses, a periodistas, etcétera, donde eran cartas inoculadas con anthrax, ¿sí? Hubo muertes con esto y todo. Eran cartas que tenían esporas de anthrax y que al contacto o a la respiración, pero más que nada al contacto, podían contagiar la enfermedad. Bien, después ya viniéndonos más hacia acá, tenemos, como les contaba, que en el año 96 Ian Wilmut logró reprogramar una célula adulta y volverla un embrión, fusionándola con un ovocito, un óvulo. En el 2006, o sea, 10 años después, Yamanaka, un científico japonés, logra hacer lo mismo, pero sin fusionarla a ningún óvulo. ¿Sí? O sea, logra identificar ciertos genes, que son 4 genes, son los factores de Yamanaka, son unos factores de transcripción, que al estar expresados en presencia de células epiteliales adultas, logran reprogramarlas y logran, si se quiere, emular el ambiente que tiene un óvulo. Entonces ese ADN se reprograma de nuevo y vuelve a un estado pluripotencial, ¿sí? Entonces esto me permite generar células madre y esto me permite hacer terapia de células madre con un montón de tejidos que necesiten ser tratados, ¿sí? 2013 se publica el paper de CRISPR-Cas9. Ya sabemos que es CRISPR-Cas9, es un método de corrección de ADN, de modificación del ADN muy específico. Y en 2017 se obtienen se corrigen primeras enfermedades genéticas, las primeras mutaciones en embriones humanos. También ahí, por los mismos años más o menos, tenemos la aparición de las primeras terapias de células CAR-T, que es una terapia inmunogénica para algunos tipos de cánceres. Hay varias terapias de este tipo ya aprobadas y ya en uso y que funcionan muy bien, que lo que se hace es extraer células T del sistema inmune, eh, y esas células T se les meten antígenos y se las cultiva y se las vuelve a dar al paciente. Si estas nuevas células T son las células CAR-T. ¿Sí? Entonces logra que se genere una inmunidad contra ese tumor. Una terapia muy prometedora y que ya está funcionando. Bueno, y después vino ya sabemos, la pandemia de SARS-CoV-2, vinieron un montón de vacunas, que la Pfizer, que la Moderna, que la rusa, que qué sé yo. La gran mayoría están hechas por biotecnología, ¿sí? Como nunca antes se usó tanta biotecno en la farma, en un espacio de tiempo tan corto. ¿Sí? Hubo muchísimos desarrollos, muchísimos ensayos clínicos y muchísima aprobación y administración de estas drogas. Eh, o sea, nunca antes vi tanto esfuerzo puesto en la industria biotecnológica como en la pandemia de SARS-CoV-2. Hay un montón de ejemplos de que se han expresado proteínas, se han expresado este, eh, se han hecho virus inactivados, vacunas de ARN, ADN. Hay un montón de ejemplos que están acá y hay un review por si quieren recordarlo, pero hay un montón de ejemplos de vacunas que se desarrollaron con distintas estrategias de biotecnología moderna.
Y bueno, y luego lo que les contaba en la clase de bioinformática, el FAFOL 2 es una revolución que viene de la mano del machine learning y de la inteligencia artificial. Fíjense en acá hay un gráfico a la izquierda abajo, donde se ve un circulito muy chiquito con todas las estructuras experimentales disponibles, de estructuras de proteínas, estructuras que se tuvieron por cristalografía de rayos X o por cryo-EM o por resonancia magnética o lo que sea, y las que tenemos ahora en la base de datos de AlphaFold en azul. O sea, el universo de estructuras de proteína se multiplicó en muchos órdenes de magnitud. Es inmenso. Y funciona muy bien AlphaFold. O sea, la, la, la calidad de estas estructuras en general es muy buena. No todas, pero en general es muy buena. Así que esto genera un material para estudiar y para desarrollar drogas enorme. Enorme. Esto va a revolucionar la industria farma en los próximos años, ¿sí? De la mano de la inteligencia artificial, por supuesto. La inteligencia artificial no solo, ya lo vimos esto, pero no solo en este caso se dedica a ajustar el método para mejorar la estructura de la proteína, la estructura predicha, sino que también hay motores de inteligencia artificial que están leyendo papers todo el tiempo para encontrar nuevos usos para drogas que ya existen o para encontrar nuevos blancos novedosos, o para encontrar algún posible efecto adverso. Está todo el tiempo, hay una máquina, la información, así como la información biológica que se genera es enorme, la información bibliográfica también. Entonces, tenemos máquinas dedicadas a analizar todo eso. ¿Sí? Fíjense en la competencia de 2020, la competencia CASP es una competencia de predicción de estructuras de proteínas. Y en esa competencia AlphaFold 2 logró un puntaje cercano al 100, o sea, casi todo lo que le dieron lo podía predecir bien. Ahí hay algunos ejemplos. En azul está la predicción por computadora, en verde el resultado experimental y fíjense que es prácticamente idéntico. Bueno, para cerrar, obviamente hay un montón de cosas que me faltaron. No está todo, no están todos los hitos que me gustaría poner, pero están los más importantes o representativos. Yo traté de representar un poco de cada sector y también cosas que hayan tenido un impacto fuerte en la sociedad. Y a modo de cierre, algunas conclusiones son, primero, que todos estos descubrimientos que hubo en los siglos XVIII y XIX son los que impulsaron la biotecnología clásica, que es una biotecnología de fermentaciones, básicamente. Luego vino la biotecnología moderna con la posibilidad de manipular este, las células y las moléculas, y a nivel molecular manipular la materia. Y esto, el hito fundante es el descubrimiento de la estructura del ADN. Y también vimos que Argentina tiene mucha fortaleza en este sector, ¿sí? Es un país con premios Nobel, con buenas empresas, empresas innovadoras, con científicos que publican muchos papers y que a la vez se meten forman empresas nuevas, van al exterior, vuelven. Hay una buena masa crítica de científicos en Argentina. Hay toda una tradición en Argentina relacionada con las biociencias, sobre todo la parte biomédica y la parte de agro, por supuesto. Y bueno, y se da un escenario diferente a partir del año 2021-2022, donde viene la pandemia, que cambia todo, y la explosión de la inteligencia artificial, que ya existía obviamente, pero está empezando a popularizarse la inteligencia artificial. Sí, entonces esto plantea un montón de desafíos y de cambios grandes que se van a dar en la biotech en los próximos años. Eso es todo. Nos vemos la próxima.